Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. El actor turco Met Ramazan Demir, conocido por sus papeles en exitosas series como Yalan y Aşk 101, ha conmovido al público con un mensaje inesperado enviado a través de las redes sociales mientras se encontraba en su servicio militar obligatorio. En un giro sorprendente, Met Ramazan envió un mensaje directo a Afra Saraaolu, su expareja y amiga cercana, con un consejo que ha generado un gran revuelo en las redes. Sakneblenme, no te cases. El mensaje, publicado en su cuenta oficial de Instagram, fue acompañado por una foto de él mismo en uniforme militar, mirando a la cámara con una expresión de seriedad. Aunque el contenido del mensaje podría parecer ambiguo, rápidamente se convirtió en tema de conversación, ya que muchos de los seguidores de la pareja esperaban que, tras su ruptura el año anterior, ambos pudieran retomar su relación. Un mensaje lleno de emoción y tensión. La publicación de Met Ramazan Demir rápidamente se volvió viral y dejó a sus seguidores con una mezcla de emociones. Por un lado, muchos vieron el mensaje como un acto de protección, un intento de salvar lo que fue una relación profunda, mientras que otros interpretaron sus palabras como un recordatorio de su conexión emocional aún presente. En el mensaje, Met expresaba su deseo de que Afra no tomara decisiones precipitadas, haciendo un llamado a la reflexión. La frase "no te cases" no solo dejó a sus seguidores con la intriga, sino que también generó una ola de especulaciones sobre su relación actual con Afra Saraaolu, quien, a pesar de su ruptura con Met, sigue siendo una de las figuras más queridas de la televisión turca. El contexto detrás del mensaje, una llamada de atención o un recordatorio de amor. Para entender el verdadero significado del mensaje, es crucial tener en cuenta el contexto en el que se encontraba Met Ramazan Demir al momento de enviarlo. El actor, quien había comenzado su servicio militar obligatorio hace unos meses, se encontraba en una etapa de introspección, lejos del bullicio de Estambul y de las luces de las cámaras. Durante su tiempo en el cuartel, Met parece haber estado reflexionando sobre su vida, sus decisiones pasadas y, por supuesto, sobre su relación con Afra. El mensaje parece ser una llamada de atención, un recordatorio de su vínculo. Afra y Met habían sido una de las parejas más mediáticas de la televisión turca, y su ruptura, aunque en términos amistosos, había dejado muchas interrogantes sin respuesta. Muchos seguidores se preguntaban si alguna vez los actores retomarían su relación, pero hasta ahora ambos habían permanecido distantes, enfocados en sus respectivas carreras y en nuevos proyectos personales. En este contexto, el mensaje de Met podría interpretarse como una expresión de afecto y preocupación, pero también como una advertencia. En su publicación, no daba detalles sobre a quién se refería, pero muchos de sus seguidores y amigos cercanos de Afra Saraaolu rápidamente asociaron las palabras con el reciente rumor de que la joven actriz podría estar comprometida o en una relación seria con otro hombre. Aunque Afra nunca ha confirmado oficialmente tales rumores, la especulación mediática creció rápidamente después de este mensaje. Afra Saraaolu responde a la publicación. Días después de la conmoción causada por el mensaje de Met, Afra Saraaolu decidió compartir sus pensamientos al respecto en una entrevista con una revista de entretenimiento. Aunque se mostró comprensiva ante la situación de Met, Afra dejó claro que su vida había seguido adelante y que las decisiones que tomara sobre su futuro eran suyas y no estaban influenciadas por mensajes externos. Aprecio profundamente a Met y todo lo que compartimos, pero creo que ya es tiempo de que cada uno siga su camino. En cuanto al matrimonio, estoy en un momento de mi vida donde prefiero centrarme en mi carrera y en mi crecimiento personal. Lo que él escribió fue algo que me tocó, pero mi vida está llena de muchas otras posibilidades. Mis decisiones las tomo yo, declaró Afra. Su respuesta tranquila y madura fue vista por muchos como un cierre definitivo a los rumores de una posible reconciliación. Afra también expresó que, a pesar de la distancia, mantenía una buena relación con Met, y que siempre le desearía lo mejor. Sin embargo, fue clara en su postura, su futuro estaba abierto a nuevas experiencias y, por el momento, no pensaba en casarse con nadie, mucho menos por influencia de un mensaje. La reacción de los seguidores y el impacto mediático. Como era de esperar, el mensaje de Met Ramazan Demir y la posterior respuesta de Afra Saraaolu causaron un verdadero furor en las redes sociales.
Los fans de ambos actores se dividieron en dos grupos, unos respaldaban a Met en su intento por revivir la relación, mientras que otros defendían la independencia de Afra, apoyando su derecho a tomar sus propias decisiones sin presiones externas. En las publicaciones de ambos, miles de mensajes de apoyo inundaron los comentarios. Algunos seguidores de Met le pidieron que no dejara ir a la mujer que amaba, mientras que otros lo instaban a centrarse en su futuro y a dejar que Afra siguiera su camino. Por su parte, los fans de Afra mostraron su respeto por la postura firme de la actriz, aplaudiendo su enfoque maduro y su deseo de avanzar. Un reencuentro en el futuro. La situación de Met y Afra sigue siendo incierta, pero lo que es claro es que ambos han tocado el corazón de sus seguidores con esta interacción tan humana y genuina. La relación que compartieron fue una de las más seguidas y comentadas del mundo del entretenimiento turco, y aunque hoy en día ambos siguen caminos separados, la conexión que hubo entre ellos nunca desaparecerá por completo. Queda por ver si, en el futuro, sus caminos se cruzarán nuevamente de una manera más profunda, ya sea como amigos cercanos o, quién sabe, como pareja. Por ahora, tanto Met Ramazan Demir como Afra Saraoglu están concentrados en sus respectivas vidas, pero la chispa entre ellos sigue siendo un tema de conversación, no solo para los fans, sino también para los medios de comunicación. El mensaje de Met, aunque breve, dejó claro que, a pesar de la distancia, no hay olvido. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se desvanecen rápidamente, el amor y la amistad que compartieron Met y Afra siguen siendo una historia que muchos esperan ver evolucionar. El servicio militar de Met, un tiempo de reflexión profunda. El servicio militar de Met Ramazan Demir no solo es un requisito que debe cumplir como ciudadano turco, sino también una etapa crucial en la que ha tenido la oportunidad de hacer una profunda reflexión personal. Mientras se encontraba en el cuartel, alejado de las presiones de la fama y los medios, Met comenzó a hacer un balance de su vida y sus decisiones pasadas. La distancia de Afra Saraoglu, a quien siempre ha considerado una persona muy especial en su vida, le permitió reconsiderar su propia vulnerabilidad emocional y entender lo que realmente significaba para él. En una conversación con algunos de sus compañeros de cuartel, Met compartió cómo, a lo largo de los últimos meses, había tenido mucho tiempo para pensar en su relación con Afra, en lo que había fallado y en lo que podría haber hecho mejor. Sin embargo, a pesar de las diferencias que los llevaron a separarse, no dejó de sentir que su conexión con ella era algo único y genuino. A veces, las relaciones no siguen el camino que uno espera, pero eso no significa que los sentimientos desaparezcan de la noche a la mañana. Afra fue una de las personas que realmente marcó mi vida. Estoy aprendiendo a aceptarlo, explicó Met en una de las charlas informales. Este periodo de introspección fue clave para la decisión de enviar el mensaje a Afra. Aunque muchos lo vieron como un acto impulsivo, en realidad reflejaba la necesidad de Met de expresar lo que sentía después de meses de ausencia. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.